Dios mío, soy un caminante que viajo por el camino que el destino me ha trazado. En cada paso que dé, ayúdame a que lo dé en tierra firme. Hazme levantar los pies para no tropezar. Si encuentro obstáculos, que no sean los que yo mismo me he puesto. Y si los hay, prepárame para vencerlos. Retira de mi mente el pesimismo. Llena mi corazón de fe. Dame palabras de aliento para los que encuentren el camino. Dame fuerza para alentarlos y ayudarlos. No permitas que mis sentimientos se mancillen por el odio. Dame alegría para saludar el día. Dame paz para recibir la noche. Retira de mis labios la maledicencia y la mentira. Ayúdame a decir siempre la verdad. La paz que me das, concédeme compartirla con los que me rodean. Dame sabiduría para enseñar. Dame palabras adecuadas para corregir. Permitidme, Señor, que todo lo que me rodea, las plantas, los animales y la humanidad, vean en mí un compañero de viaje, un hermano y sobre todo un amigo. Permitidme, Señor, que donde yo llegue o donde esté, también llegue y esté la paz. Permitidme, Señor, que mis miradas, mis palabras y mis hechos no sean para herir a nadie, sino para consolar, para animar y sobre todo para enseñar. Que no tenga motivos para decir que yo he sido su destructor. Permitidme, Señor, que en mi camino mi pie no resbale, que esté firme, que deje una huella impregnada de seguridad, de altruismo y de fe. Yo sé que en el cielo y en mi conciencia tengo un Padre que me ama, una Madre que me guía y un Cristo que me salva. Dios. La señal internacional de Proclama Radio presenta Gnosis en acción. Gnosis en acción. Arte, filosofía y mística. Gnosis en acción. Gnosis en acción. En Proclama Radio, señal internacional. Gnosis en acción. Gobernación del Cauca. Secretaría de Salud Departamental. Cauca. Bienvenidos a su transmisión de Proclama del Cauca de Santander, de Clichao del suroccidente de Colombia. Retransmite sus emisoras Radio Acuario de Popayán y Radio Gnosis Colombia de Bogotá para todo el mundo, Raíz Estéreo de Guachené y Nasaquiu Estéreo de Toribío. Un saludo para nuestros oyentes del mundo que están en sintonía de Gnosis en Acción, a nivel nacional e internacional, en especial al fundador de Gnosis en Acción, el profesional de la locución, señor Jaime Chalarca Domínguez, al director y dueño de la emisora, señor Alfonso Luna Heller, al gerente, señor David Luna, a nuestro técnico, Oscar Eduardo Moreno. Saludamos también al médico Luis Adolfo Ortiz, venerable maestro Aarón, en Jamundí, Valle del Cauca, a la dirección nacional, señor Rubén Darío Martínez, señor Héctor Cardona, señor Laureano Palomino y su esposa Jennifer Rodríguez, al coordinador del departamento del Cauca, señor José Ramón Aldana García, y a su esposa Daribet Álvarez Murcia, a los países que han estado en sintonía y nos han enviado sus mensajes de estímulo para seguir adelante: Portugal, México, España, Estados Unidos, Honduras, Islas Canarias, Paraguay, Suecia, Hungría, Venezuela, Perú, Ecuador, República Dominicana, Guatemala, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Eslovenia, Francia, Suiza, Noruega, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, Canadá, Holanda, Salvador. Saludamos también a las personas que han estado privadas de la libertad en apartado Antioquia y que nos siguen escuchando. Mensaje recibido en esta oportunidad. Tenemos en sintonía y diferidos
905.022 personas. Gnosis en Acción agradece con todo el corazón a los países y personas que nos han enviado sus mensajes. El tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, tenemos la terminación del rayo de la muerte y comenzando también retorno, recurrencia, y recurrencia y reencarnación. En sintonía con ustedes, en esta oportunidad tienen a Francisco Alías Arboleda Mosquera. Nuestra misionera sí presenta una excusa para toda la radioaudiencia porque ella se siente muy triste cuando no está precisamente en el micrófono, que es la misionera Lucenid Barrera. Un saludo muy cordial para toda nuestra radioaudiencia. De igual manera, nuestro ingeniero Juan Camilo, que está en un curso precisamente en Bucaramanga. Bien, entonces para continuar nosotros nuestro tema que veníamos desarrollando en el viernes pasado, tenemos para empezar que habíamos desarrollado un poco lo que tenía que ver con el tercer juicio en el rayo de la muerte. En esta oportunidad vamos a hablarle con respecto a la esencia y su peregrinaje, que adquiere conciencia de todo lo creado y que podía explicarle esta situación. Entonces, desde luego que en este tercer juicio que hablábamos en épocas pasadas, que tenía que ver que el dios Anu y sus 42 jueces, ¿sí?, los tribunales de la justicia cósmica. Entonces hablábamos que la esencia entraba en la quinta dimensión, o sea, el mundo molecular. Y en ese mundo molecular, esa esencia se presentaba en los tribunales de la justicia cósmica y allí comienzan su juicio con una orden del chacal de chacales. Y todos dirigen su espada hacia el reo en forma amenazante y principia el debate. Ese león de la ley se le combate con la balanza y los valores que son los únicos que cuentan. Además, terminado el juicio, le quedan al reo 3 alternativas o camino. Entonces, un poco de felicidad o ir al nirvana. Si realmente ha hecho un trabajo de regeneración suficientemente como para que en la balanza esté pesando exactamente esos valores. El retorno inmediato sería sencillamente cuando esa alma o esa esencia indiscutiblemente no hizo ningún trabajo que le pudiera dar la oportunidad de seguir en los mundos internos a esa felicidad. Luego, pero sin embargo, ahí en este retorno inmediato es con el propósito de que, esa balanza apenas se nivela, se equilibra y entonces pues tienen la oportunidad de venir. La otra oportunidad sería que el platillo de negativo pesara tanto, o sea que no ha hecho nada por completo por su alma y entonces tendría que bajar a los mundos o a los abismos, o sea, ser el candidato como a la muerte segunda por no haber muerto místicamente, no haber hecho un trabajo que se le dio la oportunidad aquí en este mundo tridimensional para lograr precisamente hacer esa regeneración que a Dios lo coloca aquí al ser humano, hombre o mujer, para hacer esa obra. Pero como no conocía absolutamente estas reglas de juegos o estas reglas de regeneración, no encontró en su vida, no se preocupó por buscar eso en su vida, su mona no lo impulsó para tal cosa porque no tenía ni siquiera el menor incentivo para hacerlo, sino que se quedó en el derroche. Entonces va a la involución. Aquí es donde los ángeles que rigen la concepción viven en la cuarta dimensión. Y los ángeles que gobiernan la muerte viven en la quinta dimensión. Por lo tanto, aquí es donde nosotros podemos observar que ese mundo
de 48 leyes, o sea, de 48 cromosomas o mundo celular, o sea, largo, ancho, alto, y sea la dimensión del cuerpo físico, ¿sí? Entonces tendríamos precisamente que estar sometidos semejante a tantos sufrimientos de involución, pasando por la parte animal, luego la parte vegetal y luego a la parte mineral. Y cuando hablamos de la parte animal, es recorrido por todos los animales precisamente existentes en la naturaleza. Y recorriendo por todos los vegetal, es todos los vegetales. Es decir, la esencia va pasando por todas esas experiencias, recogiendo precisamente, es decir, sufriendo todos esos estados en los cuales se viven esos elementos de la naturaleza. Y llegando al mineral, también se pasa por todos esos elementos minerales. Óyese bien. ¿Para qué? ¿O qué propósito tiene? Precisamente para que allá pague lo que no supo hacer cuando le dieron la oportunidad de despertar conciencia, de regenerarse. ¿Sí? En esos mundos infiernos, hasta el mineral más grosero, hasta allá tiene que llegar la esencia para limpiarse de la inmundicia que le dejó esa persona que no hizo un trabajo de regeneración como lo mandaban los maestros. Aquí no vale la causa o decir que yo no sabía, porque la ignorancia de la ley no significa que no se pague. Aquí no vale eso. Decir, sepa o no sepa, por simple intuición, debe uno manejarse bien, porque ha venido al mundo tridimensional es a regenerarse. Y el quien realmente sabe vivir, oiga así, sabe servir. Aquí hemos venido es para servir, no para que nos sirvan. Eso lo tenemos que tener bien claro, mis queridos radioyentes, si queremos realmente saber vivir en el mundo en que nos han colocado. ¿Sí? Entonces, mis queridos, ese es el proceso de nuestra esencia cuando realmente no hemos hecho un trabajo bien hecho de regeneración. Porque lo que tenemos que hacer aquí nos han colocado es para hacer eso. Recuerden los griegos que dicen, homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerá a los dioses. Entonces, ese hombre conócete a ti mismo es aquí, ahora, en el mundo tridimensional. ¿Sí? Y para conocerse aquí y ahora en el mundo tridimensional, tenemos que colocar, óyese bien, las reglas de juego que nos dejan los grandes mesías para que nosotros volvamos al Padre. Y esa regla de juego está bien definida. Es la muerte psicológica que realmente en la última era, que fue la era de Acuario, que vino nuestro venerable maestro Samael y nos dejó exactamente esa regla de juego que es la revolución de la conciencia. Porque no basta, óigase bien, la evolución e involución, o sea, esa ley del samsara, porque ¿cuándo vamos a salir de allí? Aquí lo que vale es sencillamente poner en juego o poner en práctica esas reglas, que es muerte psicológica, o sea, muerte a esos agregados psicológicos que en otras religiones le llaman pecados, óigase bien. Entonces, otras religiones le llaman demonios, ¿sí? También se le llama en el argot psicológico, se le llama precisamente agregados psicológicos o, es decir, el comportamiento negativo de la psiquis del hombre, y entonces en ese sentido tenemos que corregir, tenemos que acabarlo, porque tenemos que ser correctos, tenemos que ser virtuosos. Ninguno entra a los reinos de los cielos si no es virtuoso. Oiga bien eso. Entonces, para ser virtuoso, tenemos que acabar con esa posilge, o sea, posilga. Y esa posilga es, hablando en forma literal, es la pereza. Hay que acabarla. Son esos miles engendros de pereza que podemos tener. Por eso dijo el Cristo, son legiones. Entonces, esa pereza tiene miles de formas de pereza. Tenemos que acabarla. Luego viene precisamente el orgullo. Esas miles de formas de orgullo tenemos que acabarlo también. Luego viene
La codicia. La codicia también son miles de formas de codicia. Tenemos que acabar esa codicia, todos esos engendros de la codicia. Luego viene la ira. La ira también tiene miles de formas de expresiones y tenemos que acabar precisamente con la ira. ¿Sí? Hasta que, bueno, y después, indiscutiblemente, la lujuria. Tenemos que acabar con esas miles de expresiones de lujuria. ¿Sí? De igual manera, tenemos que acabar... Sí, tenemos que acabar con todo lo que se llama la envidia, ¿sí? Con todas esas legiones de la envidia. Entonces, la gula, también tenemos que acabar con todos los miles de formas de la gula. Entonces, esa es la posibilidad que decimos sea los 7 pecados capitales, en la cual arrancándole la conciencia a cada uno de ellos, entonces tenemos las virtudes. Por ejemplo, en la pereza tenemos la diligencia, ¿sí? El orgullo tenemos la humildad. La codicia tenemos el desprendimiento, ¿sí? La caridad. Es decir, así sucesivamente. Tenemos que ser virtuosos. No nos engañemos, mis queridos radioyentes, hombres y mujeres. Si no somos virtuosos en este mundo tridimensional, olvidémonos que en los mundos internos vamos a tener felicidad. No, señor, vamos a colocar nuestra alma, óyese bien, nuestra esencia en una dificultad, es decir, de ir a la involución tristemente dolorosa. Óyese bien, tristemente dolorosa. Esa es así lo que nos espera cuando no hacemos un trabajo de regeneración, como lo están diciendo los grandes maestros. ¿Sí? Esa es la involución, óyese bien. ¿Sí? Y ya después, cuando la esencia ha pasado por esos mundos infiernos, animal, vegetal, mineral, es cuando vuelve la esencia ya purificada, vuelve y sube para tener oportunidad otra vez, es decir, del reino mineral, ¿sí? Superior al reino vegetal, al reino animal y luego al hombre, que es el único que tiene la oportunidad de elevarse a los mundos superiores. ¿Sí? Ese es el recorrido que todo ser humano, óigase bien, hombre o mujer, debe pasar para luego tener esa oportunidad. Pero cuando no se hace pues un trabajo de regeneración, ese es el estado en que tiene que pasar. Y no nos olvidemos aún más en este caso. Y es sencillamente, si la divinidad nos ha dado 108 oportunidades para que hagamos el trabajo de regeneración. Pero si estamos en el último, periodo, en la última periodo de los 108, ya esa oportunidad no se nos da. Oiga bien, ya esa oportunidad no se nos da. Y por lo tanto, al perderla, sí, quedamos sumergidos en esa ley del samsara. Repetición, o sea, muerte, involución, evolución, y así sucesivamente, porque ya hemos perdido esa oportunidad de regenerarnos, de ascender. Entonces, que quede claro, pues, cuál es el camino que ha de seguir. Ustedes preguntarán, ¿y eso quién lo dice? Precisamente lo han dicho los grandes mesías que han venido, ¿sí?, a este mundo, y que de una u otra forma la gente, casi la mayoría, no conoce esas informaciones. Por eso estamos aquí informando, porque nuestro venerable maestro Samael, se encarnó sus cuerpos existenciales, se metió en los mundos acásicos, es decir, en carne y hueso cuando estaba aquí, y se trasladó en espíritu allá y recogió esa información y nos la dejó en los libros, ¿sí? Como Matrimonio Perfecto, ¿sí? Misterio del Áureo Florecer, como Misterios Mayores, Alquimia, Psicología Revolucionaria, etcétera, etcétera. Más de 105 libros nos dejó expresándonos cuál es el camino a seguir, cuál es el trabajo que hay que hacer, ¿sí? Así pues que no se nos puede decir que eso con qué se come y eso quién lo dijo y cómo se no, señores. Estamos aquí reproduciendo eso porque tenemos la obligación de informarle al mundo, a la humanidad,
estas enseñanzas que han dejado los maestros. De igual manera, el Maestro Jesús, el Cristo, también dio con su propia carne y hueso. Óyese bien, vino a hacer el drama para demostrarnos cómo se llega al Padre. Esa pasión y muerte, vida, pasión y muerte de Jesucristo es exactamente la vida que tenemos que hacer también para llegar al Padre. Incluso nos dejó un mandamiento y es: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ese mandamiento, el que ama en todo lo que, es decir, en todo lo que se expresa, óyese bien, en la humanidad, en los animales, en los vegetales, hasta en los minerales, saber tratar la naturaleza con amor puro, tiene la oportunidad de unirse con el Padre. Porque no sabéis vosotros, como dijo Jesucristo, que en vuestro corazón mora vuestro Padre. Ah, bueno, entonces ahí tenemos eso. A los apóstoles les dijo también al final de su camino, le dijo Jesucristo: esto que he hecho yo, lo podéis hacer vosotros y muchas cosas más. Entonces, al decir esto al final de su camino, que todo eso que hizo Jesucristo lo pueden hacer los apóstoles y la humanidad y muchas cosas más, entonces la pregunta es: ¿está mintiendo? Bueno, el Padre de la verdad no miente nunca, porque sabe lo que está diciendo. Y si no está mintiendo, entonces la otra pregunta es: ¿y por qué no lo hacemos nosotros? Todo eso que ha hecho Él, ¿y por qué no lo hacemos nosotros? ¿Qué pasa? Entonces, aquí estamos, mis queridos radioyentes, es para expresar ese pensamiento, ese trabajo, esa directriz de los grandes maestros que han venido aquí y que con amor profundo nos quieren volver a ver en el seno de nuestro Padre. Es que Jesucristo es hermano nuestro. Y Jesucristo se dio a la tarea de hacer ese drama precisamente por el inmenso amor que tenía a sus hermanos, ¿sí? Y a su Padre. Desde que hagamos la obra del Cristo, hagamos la obra de los maestros, indudablemente volvemos al seno de nuestro Padre. Ese es nuestro recorrido, mis queridos radioyentes, con respecto a este tema que estamos empezando a desarrollar. Bien. Y como estamos empezando a desarrollar, disculpen si he sido un poquito extenso en este tipo de pregunta y en este tipo de disertación, pero lo quería hacer con el propósito de que quede bien claro, óyese bien, cuál es el recorrido que realmente hace una esencia cuando no hace un trabajo de regeneración. ¿Sí? Bien, hay otra pregunta que de pronto sale a flote con respecto a este trabajo que se debe hacer en el rayo de la muerte. Y es, sencillamente, que en los libros de los misterios de la vida y de la muerte nos hablan de sus experiencias investigativas de ella. Es decir, esa experiencia, usted podría decir, le dice una persona que está preguntando, ¿usted podría recordarnos algo sobre el primer capítulo de la muerte a manera de ilustre de nuestro radio oyente? Entonces, ese capítulo, óigase bien, esa pregunta que nos trae nuestro venerable maestro Samael en el libro de los misterios de la vida y de la muerte, que habla de sus experiencias investigativas de ella, entonces vamos a darla a conocer a ustedes para que se ilustren que nuestro gran maestro Samael sí recorrió esas instancias y nos trae lo siguiente. Entonces nos dice que a este problema de la muerte, o sea, la muerte es la corona de todos. Después de la muerte, el alma entra en la luz astral. Cuando llega la hora de la muerte, se acerca al lecho de muerte el ángel de la muerte. Y nos dice el maestro que hay un coro de ángeles de la muerte. Ese coro está dirigido por el planeta Saturno. Cada ángel de la muerte lleva un libro. En ese libro están anotados todos los nombres de todas las almas que tienen que desencarnar. Nadie se muere a la víspera. El ángel de la muerte no hace sino sacar el alma del cuerpo. Y el alma está unida al cuerpo por medio de un fino cordón celestial de color plateado.
Ese ángel de la muerte rompe este cordón para que el alma no pueda volverse a meter al cuerpo. Y las almas, después de la muerte, ven el sol como siempre, las nubes, las estrellas como siempre, todo igual. Durante algún tiempo, las almas de los muertos no creen que se han muerto. Esas almas ven todas las cosas de este mundo igual que antes. Por eso es que no creen que han muerto, ¿sí? Ellos, entre otras cosas, ellos creen que nosotros, los que estamos aquí en este mundo tridimensional, que no tenemos ninguna enfermedad ni nada por el estilo, creen que nosotros somos los muertos. ¿Y por qué? Porque sencillamente ellos nos tocan, nos hablan, y nosotros ni siquiera a veces ni sentimos, ni oímos, ni nada ni lo vemos. Entonces dicen, no, pues que ellos son los muertos. Entonces, esa es la razón. Entonces, esas almas de los muertos viven en la luz astral, ¿sí? La luz astral es la luz de todos los encantamientos y hechizos mágicos. La luz astral está relacionada con todo el aire. La comemos, la respiramos, pero todos podemos verla con los ojos del alma. Las almas se ven con los mismos vestidos que se veían en la vida. Poco a poco va despertando la conciencia de esas almas y entonces se van dando cuenta de que ya no pertenecen a este mundo material de carne y hueso. Para conversar con los muertos existen varios secretos. Escúchenlo. En una habitación se pone el retrato del difunto todas las noches a la medianoche. Y el discípulo entra a su cuarto, pone junto al retrato los alimentos que más le hayan gustado al difunto. Le sirven en sus mismos platos que él usaba. Le enciende una vela. Nos llaman 3 veces por su nombre. Se sienta la persona junto al retrato y enseguida se pone a meditar personalmente en la vida del difunto, su historia, imaginándose lo que era antes, etc. Hasta quedar el discípulo adormecido. Todas las noches puede hacer el discípulo el mismo experimento, a la misma hora, en el mismo cuarto y sentarse en la misma silla y en el mismo sitio, hasta que el discípulo pueda ver el difunto, oírlo y conversar con él, ¿sí? Personalmente, ¿no? El discípulo logra adormecerse en instantes de estar meditando en la vida del difunto. En aquellos instantes de estar dormitando, se aparecerá el difunto y entonces el discípulo podrá conversar con él personalmente. Óigase bien. Esto no es espiritismo, esto es magia práctica. ¿Sí? Para aquellos incrédulos que realmente consideran que no hay otra vida después de perder el cuerpo físico. Aquí estamos diciendo cosas que se pueden comprobar, pero desgraciadamente no se puede comprobar es decir, en la forma que lo hace un científico, porque acá hay que crear determinados cuerpos para nosotros entrar allá. O sea que aquí en la meditación, óigase bien, se logra tener ese contacto. Y siguiendo este ejercicio o práctica que nos está dando el maestro, podemos comprobar precisamente esto que nos está diciendo, esto que estamos expresando a través de eso, para que la gente que diga, ¿y eso con qué se come? ¿Y eso cómo es? Etcétera, le estamos dando una práctica al respecto de eso, ¿sí? Entonces, esto no es espiritismo, esto es magia práctica, óigase bien eso. Entonces, lo importante es que el discípulo tenga mucha fe, paciencia, mucha constancia. Si el discípulo no se cansa, al fin y cualquier noche se le aparecerá el alma del muerto y entonces el discípulo tendrá el placer de conversar con el ser querido que ha partido al más allá. Lo más importante es verlo, oírlo, tocarlo y palparlo, mis queridos radioyentes. En el oriente hay una cueva donde los que quieren ver al Buda entran a invocarlo. En cierta ocasión un chino que quería ver el Buda entró a la cueva y invocó al Buda, pero el Buda no apareció. Entonces el chino juró no volver a salir de la cueva hasta que el Buda se le apareciera. Y así duró el hombre varios días, llamando desesperadamente al Buda, hasta que al fin el Buda apareció en la mitad de la cueva.
lleno de luz y de belleza. Entonces el Buda bendijo al chino y este salió feliz de la cueva. Con este sistema de invocación podemos ver a los muertos y conversar con ellos. Mis queridos radioyentes, ahí dejamos pues un ejemplo práctico para que no se nos vengan a decir que estamos especulando. ¿Okay? No se van a decir eso. Es decir, aquí estamos dando algunas razones serias, concretas. ¿Sí? Y aún más, mis queridos radioyentes, si ustedes leen el libro de la sabiduría del sabio Salomón, óyese bien, si ustedes leen el libro de la sabiduría de Salomón, el Eclesiastés, ¿sí? Allí también Salomón está indicando realmente cómo se logra conversar con nuestros difuntos. Él dice ahí muy claramente en ese libro que cuando se conquista el quinto elemento, el éter, óyese bien, el éter, cuando se conquista ese elemento, se puede trasladar esa persona a los mundos etéricos, oiga bien, a la cuarta dimensión, y allí puede es decir, experimentar eso, para quitarse la duda. Porque es que no podemos decir, ¿usted cree? Es que cree que. Es que hay que comprobar, no es simplemente creer, sino comprobar, ¿sí? Porque le deja la duda, es decir, al investigador. ¿Sí? Entonces, y queda la persona que le está explicando o le está hablando al respecto de eso como que si fuera es decir, prácticamente un ente digamos, un confundidor o especulador. No. Para uno rechazar cualquier idea tienes que comprobarla, trabajarla, y entonces ya con ese tipo de experiencia, entonces ahora sí puede decir si cree o no cree, si existe o no existe. ¿Sí? Esa es la única manera de uno rechazar algo, cuando uno comprueba las cosas. ¿Sí? Es ahí la cuestión. Bien, mi querido, este fue un ejemplo de cómo se logra realmente que los mundos internos sí se pueden comprobar, pero creando lo que se debe crear. Hay otra pregunta que vamos a hacer con respecto a esta disertación en el día de hoy. Y es decir, el conocedor de las enseñanzas gnósticas, en el tema que estamos desarrollando, o sea, el rayo de la muerte, tema que es muy complejo y polémico para la mayoría de la humanidad, quisiéramos que se hablara del segundo capítulo, o sea, de los misterios de la vida y de la muerte, de las experiencias de nuestro maestro Samael Aun Weor. Pues bien, este segundo capítulo que nuestro venerable maestro Samael nos trae, es con el propósito también de comprobar, ¿sí?, de la vida y la muerte. Con mucho gusto vamos a darle la explicación de este segundo capítulo. Y el segundo capítulo de nuestro venerable maestro Samael, en lo que se llama su libro Los misterios de la vida y de la muerte, nos expresa de la siguiente manera, señores y queridos radioyentes. El venerable maestro Samael nos dice que las almas de los muertos tienen que atravesar las esferas de la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Cada uno de esos planetas está envuelto en una atmósfera astral. Oiga bien. Las atmósferas astrales se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse. Todas esas atmósferas están relacionadas con el aire que respiramos. Por ejemplo, la luna. Cuando entra la luna. Cuando el alma entra en la esfera lunar, se siente muy atraída hacia el lugar donde se entierra su cuerpo. Quiere actuar exactamente como si tuviera carne y hueso. Esas almas se sientan a almorzar y a comer en su casa y sienten las mismas necesidades físicas de antes. Cuando entran a Mercurio, al entrar a Mercurio, o sea, cuando el alma entra en la atmósfera de Mercurio, ve que las atmósferas se les aclara más y ve todas las cosas aún más bellas que antes. ¿Sí? Aquellas almas que en la vida jamás supieron adaptarse a todas las circunstancias de la existencia, sufren entonces lo indecible. Aquellas almas llenas de orgullo y de soberbia porque quieren quieren que todo el mundo
respete como antes por su dinero, linaje. Sin embargo, óyase bien, en la esfera de Mercurio solo se respeta a las almas por su santidad y por su sabiduría. Las almas en la vida fueron humildes, las almas que fueron en la vida humildes, beatas y caritativas, se sienten dichosas en las esferas de Mercurio. Y estamos hablando de Mercurio, de la energía, óyese bien, el que trabajó bien con sus energías sexuales. Cuando el alma entra en Venus, óyase bien, o sea que el alma después entra en Venus, más tarde el alma entra en la esfera de Venus, desde luego. Y esa esfera, las almas se vuelven infantiles y gozan como niños y juegan entre el seno de la naturaleza. ¿Sí? En la esfera de Venus nos volvemos profundamente religiosos y comprendemos que todas las religiones del mundo son perlas engarzadas en el hilo de oro de la vida, de la divinidad. Y eso es cierto, como lo dicen los maestros. ¿Sí? Porque algo nos dejan ellas que nos permiten tener esa chispa de que hay un ser superior. Y eso es importantísimo. Por eso el maestro dice que son perlas engarzadas en el árbol de la vida. ¿Sí? Lo importante es tener cómo regenerarnos y cómo seguir. Entonces, en esta esfera de Venus nos volvemos místicos y gozamos entre los bosques y montañas de la naturaleza. Somos felices. ¿Sí? Aquellas almas que jamás tuvieron algún estilo religioso, aquellas almas materializadas, se sienten allí fuera de su ambiente, como aves en corral ajeno. Sufren lo indecible. Aquellas que fueron delirantes y fanáticas en asuntos religiosos sienten allí inmenso remordimiento por sus malas acciones, porque comprenden el mal que hicieron a otros. Esas almas sufren indeciblemente. Algún tiempo después, el alma entra en la esfera solar. Cuando entra en la esfera del Sol, en esa esfera comprendemos la unidad de la vida. Comprendemos que la vida que palpita en el corazón es la misma vida que palpita en el corazón mismo de cada mundo, que recuerda a través de los espacios. Óigase bien. En la esfera del Sol, comprendemos lo que es la fraternidad universal y sentimos que somos una sola gran familia humana. ¿Sí? Aquellas almas que fueron egoístas sienten ahí en la esfera solar un profundo remordimiento y un gran sufrimiento moral. Esas almas sufren el remordimiento de sus malas acciones. Y en la esfera solar vemos en cada rostro un hermano. Oiga bien eso. Después entramos a la esfera de Marte. ¿Sí? Más tarde, o sea, el alma entra en la esfera de marciana. Y en esa esfera sentimos el anhelo de alejarnos para siempre de las cosas del mundo material. En esa esfera vivimos en una vida de encantamiento místico y sentimos la fuerte influencia de Francisco de Asís, del Buda. Ahí sentimos que la vida de cada flor es nuestra propia vida. Anhelamos entonces alejarnos del mundo material para siempre. ¿Sí? En ese sentir, precisamente, es cuando realmente encontramos que somos todo y somos uno. ¿Sí? No hay diferencia. Es decir, de que es esa flor, ese animalito, es diferente a nosotros. No, porque estamos identificados con la vida. Y la vida es Dios. ¿Sí? Más tarde el alma entra en la esfera de Júpiter. En esa esfera comprendemos que la religión que tuvimos en la tierra fue únicamente una escuela por la cual tuvimos que pasar. Ahí renunciamos ya a esa religión de la tierra y penetramos entonces en la conciencia cósmica. Óyese bien, entramos en la conciencia cósmica, uno con el Padre. ¿Sí? Después entramos a la esfera de Saturno. En esa vida del alma se sumerge mucho más tarde en la esfera de Saturno y entonces flota
deliciosamente entre todas las estrellas del espacio. Visita los distintos mundos y se sumerge entre infinitos llenos de músicas inefables, de orquestas deliciosas que resuenan entre el coral inmenso de la eternidad, en donde solo rema la verdadera felicidad del espacio sin límites. Óigase bien, sin límite. Ese es el recorrido que el alma precisamente pasa, es decir, esa experiencia la vive el alma cuando verdaderamente tiene esa capacidad de haber hecho un trabajo de regeneración, y esa experiencia nos la expresa aquí nuestro venerable maestro Samael, que se pasa pues para que nosotros entendamos y reflexionemos para realmente hacer una obra supremamente seria de regeneración, de muerte psicológica para que nazcan las virtudes y de servir. Óyese bien, pero servir bien. Saber ser buen ciudadano, ser buen esposo, ser buen hijo, es decir, un hombre correcto en todos los campos que le coloque. Óyese bien, en todos los estadios que se sitúe, ser un hombre correcto, perfecto, como Dios nos hizo. Eso es lo que tenemos que hacer, mis queridos radioyentes, regenerarnos, aprovechar la oportunidad que nos han dado para lograr exactamente la exaltación de nuestra alma en los mundos internos, ¿sí? Entonces, esta es la orientación que con todo el corazón, con todo el alma, queremos llevarle a ustedes con el propósito de servirle algo en este camino de la vida. Bien, como nos quedan algunos minutos, entonces expresaremos otra inquietud. Y tiene que ver esta inquietud, que si nosotros conocemos las enseñanzas gnósticas a manera de ampliación del tema que estamos desarrollando, podemos explicar el tercer capítulo, Reencarnación y Karma, de esta obra maravillosa de nuestro venerable maestro Samael. ¿Sí? Es decir, hemos escogido este librito porque como estamos hablando del rayo de la muerte, entonces queremos llevarle toda la experiencia que nuestro maestro nos ha traído en los libros con respecto a la experiencia de lo que es la muerte y el recorrido de la esencia, ¿sí? Con respecto a los mundos internos y a los mundos internos hacia arriba, hacia la exaltación, y los mundos internos hacia abajo. Entonces aquí lo que hablamos, este tercer capítulo para terminar, es la reencarnación y karma. ¿En qué consiste ese tipo de...? Entonces nuestro maestro en este libro, que vamos a ligeramente explicarlo, por el tiempo que ya se nos agotó, es sencillamente. Nos dice nuestro venerable maestro Samael en este capítulo 3, que el alma abatida dentro del seno del infinito ve a millares de seres inefables o ángeles, arcángeles, tronos, virtudes, potestades, etc. Y entonces comprende que esos seres divinos fueron hombres que se perfeccionaron y que sufrieron muchísimo en la escuela de la vida. El alma comprende que la vida es una escuela y desea volver a esa escuela de la vida para perfeccionarse. Cuando el alma quiere volver a esa escuela de la vida para perfeccionarse, ve el mundo. Entonces los ángeles del destino llevan a esa alma a un nuevo hogar. Los ángeles del destino unen el alma, o mejor, dijéramos, conectan el alma en el espermatozoo del semen del Padre. Me está diciendo el maestro precisamente cómo es que se encarna, cómo es que llega a determinada familia, ¿no? Aquí queremos hacer un paréntesis, y hay algunas personas que dicen, bueno, ¿yo por qué tengo que nacer en esta familia? Yo no tengo nada que ver con esa familia. Y a veces se expresan de una forma despectiva con la madre y con el padre. Por favor,
esa es la crasa ignorancia de todos nosotros que caemos en ese estado de sentido. ¿Sí? Es decir, el mundo que Dios ha creado no se ha realizado por casualidad, sino por causa y efecto. ¿Sí? Así que el esperma sagrado, ese esperma que se impregna en ese hombre y esa mujer, esperma y óvulo, ¿sí? Por recurrencia, tiene exactamente los átomos, moléculas que esa persona en vidas pasadas, llevó su resumen. Y por eso la genealogía o la similitud entra en ese óvulo, entra en ese útero, ¿sí? Porque tienen la misma receptividad recogida de los mundos anteriores por recurrencia. Entonces eso no se hace pues por casualidad, ni por, digamos así, a ver el término que podríamos utilizar en lugar de casualidad. Podríamos decir que se hace por cuestiones espontáneas, no. Eso tiene su respuesta muy científica y muy espiritual, ¿sí? No hay equivocación con respecto a eso. Así que no entremos a esa disertación de ignorancia que porque nacimos en X o Y, precisamente familia. No. Eso no tiene nada que ver. Es decir, para eso los dioses o ángeles de la vida y la muerte, esos 42 jueces de la ley, no se van a equivocar jamás, ¿sí? Ese espermatozoide elegido por el alma que va a nacer hace fecundar la matriz. Entre el vientre materno del alma permanece durante 9 meses, formando un nuevo cuerpo físico. No obstante, el alma no está prisionera, porque puede entrar y salir del vientre materno y de su cuerpo cada vez que quiera. A los 9 meses nace el alma con su nuevo cuerpo de niño. Si en la pasada reencarnación hicimos mucho mal al prójimo, entonces nos toca ahora sufrir las consecuencias y nacemos con muy mala suerte. Los negocios nos fracasan, la miseria nos persigue y sufrimos inmensamente. Si antes le quitamos la mujer al otro, entonces ahora nos la quitan a nosotros. Si fuimos malos padres, si no supimos ser buenos con los hijos, entonces nos toca nacer en un lugar más amargo que la hiel. Los padres nos harán sufrir a nosotros en la misma forma en que nosotros hicimos sufrir a nuestros hijos en la pasada reencarnación. El que siembra rayos no tiene más remedio que cosechar tempestades. El que siembra su maíz, que se coma su maíz. Oiga, cada quien cosecha lo que siembra. Si Dios enviara un alma a nacer entre las comodidades, sin haber hecho algún bien, y a otros sin haber hecho algún mal, y los hiciera nacer en las miserias, ¿dónde estaría la justicia de Dios? Un genio llega a ser genio porque en millones de vidas ha venido luchando por perfeccionarse. Nosotros somos los resultantes de nuestras pasadas reencarnaciones. Con la vara que midiereis, seréis medido. Existen 42 maestros del karma. El karma es la ley de la compensación. En cada reencarnación somos nosotros más y más perfectos. Hemos venido millones de veces a este mundo y nos toca seguir viniendo hasta que nos volvamos perfectos. Pero, óigase bien, regenerándonos en la revolución de la conciencia si queremos salir de esta ley del samsara ahora. Óigase bien eso. Porque ya estamos de pronto en las 108 existencias que nos han dado. Entonces existe pues un sistema para recordar nuestras pasadas reencarnaciones. Este sistema es el ejercicio retrospectivo.
el discípulo se acuesta en su cama toda la noche y entonces practica los ejercicios de retrospección. Ahí dejamos, mis queridos radioyentes, el trabajo, la manera de probar que lo que estamos diciendo no es especulación. Estamos hablando, oiga bien, de tejas para arriba, pero con una forma concreta, porque amamos la humanidad y queremos que todos salgamos, porque todos somos hermanos. Muchas gracias y hasta la próxima. Radio oyente, aquí damos gracias pues a todas las personas que de una u otra manera nos están escuchando y que además también a las personas que nos han permitido llevar esta información a toda la radioaudiencia del mundo que nos está escuchando. Por eso, una vez más recordamos como agradecimiento a las emisoras Acuario Radio de Popayán, que emite su emisión al mundo también. Gnosis Colombia de Bogotá, Raíz Estéreo de Guachené, Nasaquiu Estéreo de Toribío y a todos los países del mundo que nos están escuchando además. Y también muy especial agradecemos y saludamos a nuestro fundador de Gnosis en Acción, el señor Jaime Chalarca Domínguez, que hizo todo lo posible para que esta emisión Gnosis en Acción se diera a todo el mundo desde Santander de Quilichao, del departamento del Cauca, Colombia. Y por qué no decirlo también al señor director dueño de esta emisora, que ha sido tan generoso y tan gran persona que ha permitido que nosotros hagamos esta revolución y hagamos esta información, esta enseñanza al mundo. Al señor Alfonso Luna Heller, a su gerente David Luna y al técnico que está estoicamente allí trabajando, Oscar Eduardo Moreno. Muchas gracias, mis queridos radioyentes, todos los que han participado en esta emisión y que nos están viendo y nos están escuchando. Hasta la próxima emisión, el viernes próximo. Agradeciéndole y que tengan ustedes hoy, para los que están de noche, una buena noche. Para los que están en la tarde, una buena tarde. Y para los que están en la mañana, una buena mañana. Que el cielo los llene de toda la inteligencia, todo el conocimiento y toda la práctica que puedan hacer para seguir adelante. Hasta pronto.